Bien, vamos a compartir entonces esta palabra que Dios ha colocado en nuestro corazón, como lo hacemos, ¿cierto?, acá en el programa en Entendiendo los Tiempos. Y el tema que vamos a compartir en esta hora se titula El fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia. Y para eso vamos a estar compartiendo, ¿cierto?, el texto base, el texto que vamos a utilizar para el tema de hoy, que de seguro será de mucha bendición para usted. Mateo capítulo 16, versículo 16 al 19, vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, dice, no prevalecerán contra ella. Y a ti, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El fundamento de la iglesia es el tema que vamos a compartir el día de hoy, entonces, a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, la lectura que nosotros acabamos de compartir es, y se enfoca principalmente en una pregunta, mi amado consiervo, que Jesús hace acerca de quién Él era realmente. Y entonces atendemos al punto principal de que alguien, ¿verdad?, le reveló al apóstol Pedro de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Y entonces Jesucristo es el Hijo de Dios, y al tener la bendición Pedro de, al abrir su boca, confesar de que él era el Hijo de Dios, Jesús le da a entender de que eso se lo había revelado evidentemente el Padre, y Jesús añade y señala acerca, dando una indicación acerca del nombre de Pedro, porque recordemos nosotros que Pedro, la palabra Pedro significa roca o roca pequeña, y Jesús en torno a esto, mi amado, hace una declaración, y él le dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, cierto, sobre ese nombre, y Jesús dice también, y sobre ese nombre, cierto, dice las Sagradas Escrituras, dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la declaración de Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Está dando una declaración no sobre la persona de Pedro, sino más bien sobre el nombre de Pedro, dando a entender que la roca era él mismo. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares será a la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatase en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que el poder o el fundamento, como vamos a estar compartiendo en el tema de hoy, el poder de la iglesia, mamado consiervo, radica evidentemente en la persona de Jesucristo, el verdadero fundamento. Por favor, amplíenos también usted acerca de lo que estamos enfocando. Sí, no, tremendo la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo. Él quería saber lo que había dentro del corazón de los discípulos. Él quería saber, cierto, cuál era la respuesta en la cual a su pregunta. Y dice, unos versículos más abajo, dice el 14, el 13, dice: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías, sí, o algunos de los profetas. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cierto?, de nuestro Señor a los discípulos. Él entonces les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces ahí, como relataba usted, ¿cierto?, dando a entender y enseñando a nuestro Señor que el fundamento es Él es la roca, Él, ¿cierto?, es el origen de nuestra creencia, de
de nuestro origen también, ¿cierto? De donde nosotros nos asentamos, donde nosotros descansamos. Él quería saber, nuestro Señor, y también quería enseñarles a ellos quién era Él realmente. ¿Y cómo le quería enseñar quién era Él? Haciéndole una pregunta, justamente, preguntando para que su corazón comience a trabajar, en este caso el corazón de los discípulos, y comenzara a trabajar en el sentido de que ellos pudieran ir descubriendo y buscando una información que quizás ellos no la tenían, pero al preguntar el Señor inmediatamente se activa dentro de los discípulos y en su corazón, en su cerebro, ¿cierto? Se activa el querer buscar quién realmente, ¿cierto? Es el Hijo del Hombre, en este caso es el Jesús. Entonces, cuando hay una pregunta de parte del Señor, lógicamente que el Padre que está en los cielos, Él siempre va a respaldar y también va a glorificar al Hijo. Entonces, por esa razón vino al corazón de Pedro inmediatamente la revelación del cielo, del Padre, en la cual testificó y dijo, ¿cierto?, que Él era el Hijo del Dios viviente, en la cual es la roca, Él es el fundamento de la iglesia. Y me gozo por eso, porque nuestro Señor también a nosotros nos ordena y nos dirige hacia Él. Todo tiene que ver, ¿cierto?, en base a Cristo. La Biblia entera, la palabra del Señor, está basada en Cristo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestro, ¿cierto?, nuestro guía, nuestra brújula. El Señor es nuestra inspiración. Entonces, qué bonito poder saber de que Pedro oyó la voz del Padre, oyó, ¿cierto?, la información, no la que había dentro de su corazón, porque la gente, ¿qué decía? La gente decía que era Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces, en la información ellos la buscaron quizás ligeramente en su cerebro, en sus ojos, lo que ellos estaban viendo. Pero Pedro, ¿cierto?, buscó esa información más allá. Y bueno, los méritos no son de Pedro, aquí los méritos son del Padre, en la cual reveló, ¿cierto?, a los discípulos quién realmente era aquel que les hacía esta pregunta. Así que qué tremendo es cuando hay un hijo de Dios, ¿cierto?, que es movido no por sus ojos, no por lo que ve, no por lo que palpa, no por lo que siente, sino que lo que hay dentro de su corazón, que es el fundamento, que es el origen, es de donde nosotros procedemos, de donde nosotros, ¿cierto?, nacimos, que lógicamente que nacimos de nuevo, como dice Corintios, capítulo 5, versículo 17, 2 Corintios, que somos ya una nueva criatura, ya somos un nuevo nacimiento. Y en base a ese nuevo nacimiento siempre va a haber una información que el mundo no tiene. Por eso ahí está la confusión, ¿cierto?, de la gente, de no entender realmente quién era Cristo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros sepamos quién es Él. Él sabía quién era. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, ¿cierto?, el pan que descendió del cielo. Jesús sabía realmente quién era Él. Pero Él quería, ¿cierto?, que los discípulos también aprendieran, ¿cierto?, y que no solamente aprendieran, sino que testificaran que Él era y es la roca eterna. Sí, efectivamente es una realidad lo que usted dice. Ahora es bueno puntualizar en cuanto a la declaración que hace el apóstol Pedro, porque si viene siendo cierto, estas palabras se dan en un contexto donde la misma Biblia sostiene de que el Padre le había revelado, ¿cierto?, a Pedro tal tamaña declaración. Pero ocurre que minutos después los discípulos comienzan a aconsejar a Jesús, ¿verdad?, acerca de que no era necesario que tuviera que ir a Jerusalén. Y Pedro le dice, maestro, no es necesario que tú vayas a Jerusalén. Inmediatamente la Biblia dice de que entonces Jesús reprende a Pedro y Satanás se le había metido a Pedro minutos después de que Pedro hace esta aclaración. Ahora uno se da cuenta al leer la historia, el contexto bíblico, se da cuenta de que el corazón del hombre es engañoso, es traicionero, es dado, ¿verdad?, a lo que no es de Dios. Pero en este punto exacto la Biblia nos muestra de que verdaderamente el apóstol Pedro recibe una revelación de Dios para hacer tamaña aclaración, ¿cierto?, cuando había incertidumbre en cuanto a quién era realmente este Jesucristo. Y entonces Jesucristo
es, ¿verdad? Es el fundamento de la iglesia, y para eso hemos tomado el programa de hoy, donde vamos a estar compartiendo algunos conceptos que son muy importantes definirlos, por supuesto. Por ejemplo, la palabra fundamento es una palabra sencilla, es una palabra práctica, pero que en su original significa principio u origen en que se asienta una cosa. Cuando nosotros lo apuntamos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que un fundamento es donde se coloca un edificio, ¿verdad? Siempre cuando usted ve la gente que construye los edificios, lo primero que ellos hacen es edificar hacia abajo, ¿verdad? Qué sé yo, si van a construir un edificio de 20 pisos, ellos, no sé, descubren 15, 20 metros para abajo para primero establecer, ¿verdad?, los fundamentos sólidos y firmes para darle crecimiento a la edificación que se levantará. En base a esto, entonces, como vamos a estar observando, ¿verdad?, según las Sagradas Escrituras, el fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y vamos a mirar este texto también para luego estar comentando con nuestro amado consiervo acerca del fundamento. El apóstol Pablo señala algo muy elocuente y muy claro allá en 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 5, donde él sostiene: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron bajo la nube. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que todos los padres, los padres, ¿verdad?, de la fe, ¿cierto?, estuvieron bajo la nube, es decir, estuvieron bajo la protección de Jehová, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, haciendo, ¿verdad?, una referencia a lo que Jehová, el Dios Todopoderoso, hizo en el Antiguo Testamento para proteger a su pueblo. Dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. ¿Qué significa esto? O sea que, mi amado consiervo, que ya en el Antiguo Testamento nosotros vemos referencia, ¿cierto?, a la roca. ¿Qué dice? Que era Cristo. Mira que dice el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero dice: pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por la cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Está diciendo que alrededor de 1 millón o 2 millones de judíos, incluyendo niños, salieron de Egipto, pero después de andar en el desierto, aleluya, toda esa generación prácticamente pereció, a excepción de Josué, Caleb, alabado sea el nombre del Señor, y algunos más. Pero aún hasta el mismo Moisés pereció, porque él recibió una orden de Dios. ¿Cuál era la orden, mi amado consiervo? Cuando ellos tenían una necesidad de beber agua en medio del desierto, la Biblia dice que Jehová habló, ¿cierto?, al hombre de Dios, habló a Moisés y le dijo: háblale a la roca. O sea, a la roca no había que golpearla, mi amado consiervo, había que hablarle. Ese es el mandato de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué entonces Moisés solamente subió al monte Nebo? Tuvo la oportunidad de contemplar toda la tierra de Canaán y no entró, porque él, en vez de hablarle a la roca, dice que golpeó la roca. ¿Qué puede añadir usted a esto? Imagínense. Sí, no, tremendo, ¿cierto? Bueno, el pueblo era duro de servir, ¿cierto? De servir, duro en cuanto a su carácter, ¿cierto?, a su obediencia. Claro. Y por esa razón también Moisés, bueno, no estoy justificando a Moisés, sino que también a raíz del pueblo, ¿cierto?, en la cual fue, y dice acá en Deuteronomio capítulo 6, y habla que el pueblo tentó, claro, ¿cierto?, a Jehová de los ejércitos, pidiendo otra comida, en la cual, bendito sea el nombre del Señor, en la cual ellos ya estaban recibiendo, pero ellos querían otra comida en la cual ellos tenían en Egipto. Claro, entonces, sí. Y no tan solo, ¿sí? Sí, dile. Sí, entonces, esa fue la gran tentación. Entonces, Jehová le dijo al pueblo: no tienes que tentar, ¿cierto?, a Jehová, tu Dios. Entonces, la tentación que se dio en ese lugar fue justamente la desobediencia y la rebeldía del pueblo, en la cual, ¿cierto?, se ve claramente que Moisés, enfadado y enojado, y también, lógicamente, él cometiendo también el error de no hacer y no obedecer y los pasos a seguir en la cual tenía que ser,
¿cierto?, cometió este grave error en la cual ofendió, ¿cierto?, al Señor y produjo también y trajo una consecuencia no tan solamente a Moisés, sino que también al pueblo. Y es interesante, mi pastor, poder nosotros con esta palabra, poder darnos cuenta que nosotros tenemos que alimentarnos solamente, ¿cierto?, de la palabra y el pan que viene del cielo. No de nuestra sabiduría humana, no de nuestra fuerza, sino que en nuestro fundamento, en la roca es Cristo, y nosotros no queremos cometer el error que cometió el pueblo, y no queremos cometer el error, ¿cierto?, que también cometió Moisés. De alguna manera le jugó una mala pasada, ¿cierto?, el carácter, el comportamiento del pueblo. Y recuerdo lo que sucedió también cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, y dice la palabra que por haberse tardado de alguna manera el pueblo comenzó a hostigar y comenzó a decirle a Aarón que ellos querían de alguna manera honrar a Dios, alabar al Señor, y no querían esperar a Moisés, y no les importaba, o sea, yo estoy parafraseando un poco lo que le haya pasado a él, sino que ellos querían apresuradamente hacer las cosas a la pinta de ellos, ¿cierto?, a la manera de ellos. Entonces, bueno, ahí dice la palabra que Aarón comenzó a buscar los zarcillos, el oro que tenía, ¿cierto?, en las orejas de las mujeres también, ¿cierto?, todo lo que tenía oro, y lo fundieron, hicieron este becerro de oro. Y dice la escritura, mi pastor, que, ¿cierto?, el Señor de los ejércitos, Jehová, ¿cierto?, fue y le dijo a Moisés: anda, desciende, anda, ¿cierto?, porque el pueblo se ha corrompido, el pueblo ha hecho, ¿cierto?, un becerro de oro. Entonces el Señor de alguna manera tiene que interrumpir esa comunión que tiene con Moisés en el monte Sinaí, una comunión preciosa, linda, en la cual es interrumpida por la desobediencia, en este caso del pueblo. Una vez más nosotros podemos ver que siempre la rebeldía, la desobediencia nos llevará a un camino no bueno, un camino de dificultades. Y es lo mismo lo que le pasó, ¿cierto?, a Moisés también, al hacer caso o tratar de él saciar al pueblo de la manera que él quizá estimó conveniente en ese entonces. Y también el Señor ahí, ¿cierto?, le muestra a Moisés que no era lo correcto dejarse llevar por la emoción, dejarse llevar por el ímpetu, sino que la obediencia está por sobre todas las cosas, mi pastor. Sí, usted hace una mención muy importante, porque es importante hablar de esto. Es importante decir que para nosotros que somos la iglesia de Cristo, vinimos nosotros a ser parte de este árbol, injertados al árbol, en este caso que es Israel. Porque la Biblia dice, ¿cierto?, en el libro de Juan, el capítulo 1, versículos 11 y 12, creo que dice, la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le comprendieron. Y añade el texto y dice: pero todo aquel que en él cree, él le da la potestad, él le da la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros, los creyentes neotestamentarios que vivimos en este tiempo, mi amado consiervo, tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos una gran bienaventuranza. La bienaventuranza es que no vimos, pero creímos. Somos bienaventurados porque no hemos visto ninguno de nosotros, y creo y me atrevo a decir que todos los que están viendo el programa y todos los que están viendo el tema también podrán estar de acuerdo conmigo en que ninguno de nosotros hemos tenido, no hemos visto a Cristo visible. Ese es el punto. Pero sí le creemos por fe, le sentimos por fe. Usted que es evangelista, está todas las semanas en las calles, visitando iglesias, visitando lugares, predicando la palabra del Señor. Y toda esa tamaña de locura que usted hace a la vista de los hombres, a la vista de a lo mejor de sus colegas de trabajo, qué sé yo, parece ridículo. Pero de esa manera o de esa forma, Dios lo motiva y lo incentiva a usted para seguir aferrándose y creyendo en un Dios que nunca ha visto. Y gloria a Dios por eso, por todos los que creemos semejante locura en este siglo XXI, donde hay más de 7.000 millones de habitantes en la tierra y nosotros somos parte de esa iglesia.
Pero sobre lo mismo también, lo que quiero decir acá es que tenemos una gran responsabilidad, mi amado consiervo, porque cuando nosotros miramos a través de las redes sociales, los grandes ministerios, las grandes denominaciones, muchas veces vemos mucha gente que tiene su fundamento en su economía, en su estabilidad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos muy poca gente que tiene su fundamento, mi amado consiervo, en Jesucristo verdaderamente. Ahora, ¿cómo nosotros logramos ver eso? Es evidente, porque cuando todo está bien, la gente va bien, la gente canta coritos, la gente toca alabanzas, etcétera. Pero cuando hay un momento de crisis, como nos lo ha dejado saber, ¿cierto? En todo este tiempo de la pandemia, la iglesia parece que ya cambió. Los cristianos que antes servían a Dios de una manera, ahora no lo están haciendo. Hay una gran realidad, que la iglesia de antes de la pandemia, los apóstoles que habían, oiga, los apóstoles por todos lados, los apóstoles por Argentina, por Chile, por Brasil, por Latinoamérica, por Centroamérica, hacían grandes señales. Y después de la pandemia parece que estos grandes apóstoles ya no les resultó el circo, no les resultó el negocio tan grande. Y entonces pareciera, mi amado consiervo, que todo este tiempo de la pandemia Dios ha dejado saber al mundo y a sus fieles quién Él es realmente. No sé si usted puede hacer un punto sobre eso también. Sí, no, es tremendo. Bueno, Pablo dijo que vendrían tiempos muy peligrosos, tiempos salvajes, como decía nuestro amado pastor Manuel Recarey en una predicación que tuvimos en una sesión pastoral, y él hablaba de tiempos peligrosos y lo traducía como tiempos salvajes, movimientos salvajes, en las cuales, ¿cierto?, para nosotros es una tremenda responsabilidad poder predicar la palabra, la verdad. Si bien es cierto, como usted decía, nosotros como evangelistas siempre tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje evangelístico, un mensaje a las almas, un mensaje y un llamado a la restauración. También yo hace un tiempo atrás predicaba también que el Pablo le habla a Timoteo y le dice que él tiene que predicar también lo que está conforme a la sana doctrina, y tiene que enseñar. Y también es responsabilidad de los predicadores, todos, llámese evangelistas, pastores, misioneros, sí, ¿cierto? Todos aquellos que son portadores de la palabra, perdón, somos portadores de la palabra, somos responsables, mi pastor, de poder trazar con precisión la escritura, la palabra del Señor. Hoy se levanta cada personaje, ¿cierto?, con una tergiversación de la escritura, de la palabra, sacado de contexto, se toman de cualquier versículo para poder crear quizá un pensamiento, una ideología, una forma, y también con astucia y con engaño para también con ganancias deshonestas, porque todo lo que trae detrás el engaño, siempre va a estar el dinero como cierto fundamento de estas personas. Pero nosotros tenemos que trazar la palabra con precisión, con integridad. Los predicadores, nosotros tenemos que llevar una vida en santidad. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor, ¿es cierto? No para que la palabra del Señor tenga poder, sino para que la palabra del Señor pueda, ¿cierto?, sobre nosotros fluir y pueda correr y ser glorificada, ¿cierto? Porque la palabra ya es bendita, solamente somos nosotros instrumentos, pero el Señor usará instrumentos que puedan estar consagrados, puedan estar, ¿cierto?, buscando y teniendo el conocimiento y teniendo, ¿cierto?, la capacidad dada por el Señor de poder ser valientes en un mundo de peligro en la cual estamos viviendo, un mundo en la cual son tiempos de movimientos salvajes, como decía nuestro amado pastor, y los requisitos son para los predicadores, los pastores, los siervos, los evangelistas de este tiempo, poder contrarrestar todos estos movimientos que se están levantando, movimientos tan peligrosos que llevan cierto, a muchas multitudes al engaño. Pablo decía a Timoteo, le decía que se iban a introducir herejías destructoras, ciertas doctrinas totalmente demoníacas. Y mucha gente, incluso aquellos que un día gustaron de la presencia y de la buena palabra, también iban a ser engañados y de alguna manera ellos iban a ser parte de toda esta tergiversación que hoy en día tenemos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hombres y mujeres que puedan trazar la palabra con precisión, que puedan ser ciertos sostenedores de esta gran verdad, porque dice la palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y toda la agenda globalista en la cual estamos nosotros, ¿cierto?,
viendo con nuestros ojos, palpando incluso, ¿cierto?, de todo lo que el diablo, porque el diablo está pagando un alto precio, mi pastor, está pagando un alto precio para poder contrarrestar el trabajo de la iglesia, de los verdaderos predicadores, de los verdaderos ministerios de iglesia que quieren hacer las cosas bien. Y todos estos falsos apóstoles, todos estos falsos engañadores, todos estos hombres que no tienen fundamento, su fundamento es el dinero, su fundamento es el orgullo, su fundamento es la soberbia, su fundamento es cierto, ser movido quizás por una fama terrenal, temporal y pasajera. Nosotros no, nosotros trabajamos y somos, cierto, la iglesia de Cristo, en la cual trabajamos y honramos a Cristo, que es el fundamento principal. Por eso, mi pastor, cierto, poder tocar este tema para mí es una tremenda bendición. La religiosidad hoy en día, cierto, que está basada en doctrinas humanas, dogmas humanos, está tomando mucha fuerza. Dentro de nuestras iglesias pentecostales muchas veces se ha cambiado lo que es la doctrina del Señor, la verdadera palabra, sí, por dogmas humanos, costumbres que venimos arrastrando de años ¿cierto?, a la actualidad en este mundo moderno. Arrastramos muchas veces, y que el Señor nos ayude a sacudirnos de eso, ¿cierto?, esas costumbres que son y siempre fueron cosas de hombres. Es efectivo lo que usted señala, porque de alguna u otra manera también nosotros que tenemos llamado de Dios, llámese evangelista, pastor, maestro, tenemos una gran responsabilidad. Ahora, usted mencionaba acá un punto muy importante que tiene que ver con toda esta gente que ocupa, ¿verdad?, también las grandes economías que logran reunir a costa de la gente ingenua, porque digámoslo las cosas como son. Hay gente ingenua acá en esto, porque alguien tiene que inflar el globo, siervo. Si está claro que el globo tiene que tener aire o helio dentro, ¿cierto? Pero alguien tiene que inflar esta cuestión. Si esta cuestión es así. Una vez mi abuelo me dijo, hay cliente para todo, me dijo. Claro, o sea, su abuelo tenía toda la razón, el caballero, oiga. Alguien tiene que inflar esta cuestión. Ahora, volviendo al punto que quiero tocar, el hecho es que nosotros también tenemos que agarrar todo lo que Dios coloque en nuestras manos para predicar la palabra del Señor. O sea, si Dios coloca una radio, gloria a Dios, y gloria a Dios por ustedes también. Hago el punto acá que ustedes tienen una asociación evangelista, gloria a Dios por eso, porque también es una bendición agarrar todo lo que Dios coloque en nuestras manos para ser portadores de esta bendición de Dios. Y entonces nosotros también, como dice usted, contrarrestar todo este tipo, ¿verdad?, este tipo de enseñanza con lo que Dios coloque en nuestras manos para poder hablar, ¿cierto?, y decir a voz en cuello que evidentemente la iglesia verdadera, fiel, tiene un fundamento, y ese fundamento se llama Jesucristo, la cual dice, ¿cierto?, las Sagradas Escrituras, que las puertas del infierno no tienen potestad, no van a prevalecer, no le van a ganar a la iglesia, en otras palabras más sencillas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tener su fundamento en Cristo, si es que sí lo tienen en Cristo. Leemos las Sagradas Escrituras, seguimos avanzando, pastor, si no vamos a salir de aquí mañana, siervo. El Salmo 118, versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nosotros ya sabemos quién es Jesucristo. Mateo 21, 42 al 44 dice: Jesús le dijo, ¿nunca te leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús, citando lo que dijo el escritor de Salmo, dice las Sagradas Escrituras, el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, mira, hablando Jesús allí, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aleluya. Mire lo que la Biblia está diciendo. Voy a volver a repetir para los que no alcanzaron a escuchar. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién? De los judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué significa esto? Que el reino de los cielos, mi amado consiervo, tiene un rey. ¿Sí o no? Y ese rey demanda frutos.
Entonces, el reino de los cielos fue puesto, ¿cierto?, sobre la iglesia, porque la iglesia tiene que dar a entender y tiene que dar fruto de quién es el rey. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos a Cristo como nuestro gran Señor y Rey y Salvador. Claro que sí, tenemos las Sagradas Escrituras, que es inspiración divina de nuestro Dios. Lo mejor que tenemos es las Sagradas Escrituras. Pero no nos olvidemos nosotros también que las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos, que lo que es una espada de dos filos. Significa esto, que esa palabra que nosotros tenemos nos puede salvar, nos puede llevar a la gloria, si es que nos mantenemos obedientes a ella, pero también podríamos ser llevados al infierno por causa de nuestra negligencia de no colocar nuestro fundamento como iglesia en Cristo, mi amado consiervo. Sí, la máxima voluntad de Dios es predicar la palabra del Señor. Esa es la máxima. Cuando Cristo vino con un solo propósito, ¿cierto? Es dar su vida por muchos. Él vino a pagar el precio del pecado. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para salvarnos. Y, ¿cierto? Y trajo el Evangelio, que es esa misma buena noticia. Y nosotros somos los responsables de poder seguir, ¿cierto? Compartiendo ese Evangelio con todo el mundo. Decíamos en el mediodía, cuando estábamos en la radio, decíamos que en Mateo, ¿cierto? 28 y también Marcos 16:15 decía: ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura. Es decir, el llamado siempre será, y la voluntad de Dios será en predicar la sana palabra, la palabra, ¿cierto? La buena palabra, la palabra del Señor. Proverbios 30 del 5 a 6 dice que la palabra es limpia. Sí. Es decir, la palabra del Señor es la que transforma al hombre, es la que cambia nuestra condición. Aquí no son las buenas intenciones, no son palabras motivacionales, no son, ¿cierto?, palabras de filosofía humana. Es cierto, la Escritura, es la palabra del Señor, es el poder y la potencia que viene del cielo. Por eso decía el versículo 43: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él, del Señor, ¿cierto? Y también del reino de los cielos, porque el reino de los cielos también es Cristo. Cristo es la roca, Cristo es nuestro Salvador, Él es todo. Cristo lo es todo. Y nosotros, cuando el Señor dijo que el reino de los cielos está en medio, ya está entre vosotros, es porque justamente Jesús, ¿cierto?, haciendo alusión a Él mismo, de que ya Él llegó, y al llegar Cristo, llegó la verdad, llegó la vida, llegó la esperanza, llegó la restauración, y llegó por sobre todas las cosas, llegó la buena noticia, esa noticia que yo necesito, esa noticia que la gente necesita, y esa noticia, es cierto, no temporal ni pasajera, una noticia eterna, en la cual nosotros somos responsables, y lo vuelvo a decir, por eso, y eso a mí me motiva a seguir predicando. A mí no me motiva el seguir predicando, el recibir los aplausos, recibir quizás la honra de hombre. No, la responsabilidad mía, ¿cierto?, es no tan solamente algo que fue impuesto por el Señor, así como aquel que amenaza a alguien, si no lo hace, va a venir todos los juicios, ¿cierto?, del cielo sobre esa persona. No, sino que es un deleite para nosotros los predicadores poder hablar del Señor. Es un deleite, es un gozo poder honrar a Cristo y anunciarlo por todo lugar, mi papá. Sí, es una verdad lo que usted dice, porque la gente que tenemos llamado de Dios para hacer esta pega, nos sentimos bien cuando Dios nos permite estar predicando, llámese en una campaña, llámese en un congreso, en un culto, de persona a persona. Sentimos que se desprende algo, una carga que nosotros llevamos, y es evidente porque es el peso de la gloria de Dios que cargamos y la responsabilidad inherente que Cristo ha colocado en nosotros. Ahora vamos a colocar algo bien importante acá para que usted vaya entendiendo también la temática que vamos compartiendo. Y es que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, eso lo estamos señalando. Pero como les decíamos al principio con nuestro amado consiervo, ¿cierto? Ahora nosotros no tenemos, ¿verdad?, la presencia física, literal de Jesucristo en nosotros.
Pero sí tenemos dos factores o dos elementos que cumplen la responsabilidad de la cual Jesucristo designó, y que es el Espíritu Santo y su palabra. Por lo tanto, ser fieles a Jesucristo, ¿qué significa? Alguien podría preguntar, pero ¿cómo podemos ser fieles a Jesucristo si Jesucristo no está ahora de manera física, tangible, no le podemos tocar? Es verdad, no le podemos ver, no le podemos tocar de manera física, pero sí tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Y tenemos la palabra profética más segura. Y con estos dos elementos y con estos dos factores que están, por supuesto, que son los representantes de Cristo en la tierra, y por ende, si nosotros como iglesia de Cristo colocamos nuestro fundamento, ¿verdad?, en la gracia, en el Espíritu, bajo el conocimiento de la palabra, tenemos el resultado, ¿cierto?, de que tenemos la intercesión delante del Padre, del Paracleto, ¿cierto?, del abogado, que es el que intercede por nosotros. Y de esta manera nosotros tenemos la ecuación completa. Tenemos que el Padre nos avala, no por nuestros méritos, no por nuestros logros, sino porque cuando nos ve a nosotros moviéndonos en el Espíritu, bajo la dirección de la palabra del Señor, es que Jesucristo es que se coloca como abogado, como defensor de nosotros delante del Padre, y tenemos el respaldo de todo el reino de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, mi amado consiervo. Eso es importante que usted lo pueda señalar también. Sí, no, tremendo, ¿cierto? Poder conocer y poder también sentir al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, maravillosa, ¿cierto? Y es nuestro guía. Dice, Él os guiará a toda verdad. Y la palabra guía está hablando de un instructor, aquel que te instruye en el camino. Sí. Cuando nosotros, ¿cierto?, vamos a un lugar que no conocemos, necesitamos un guía, necesitamos a alguien que nos diga dónde está el camino corto, dónde está el camino más llano, más viable, para no tener tropiezos, no tener quizá a lo mejor y no perdernos. Y el Espíritu Santo es justamente nuestra guía, y nos ayudará para poder trazar la palabra, para poder no descarrilarnos en cuanto al mensaje sano. El Espíritu Santo hablará y tratará en nuestras vidas porque está dentro de nosotros, y nos ayudará y pondrá la palabra en el momento preciso para que nosotros podamos hablar, y hablar no conforme a nuestras emociones, que nuestras emociones son muy pasajeras, nuestras emociones son muy débiles, son muy llevadas, nuestras emociones son muy llevadas a muchas cosas que nosotros sentimos, a nuestros sentidos. A veces, ¿cierto?, nuestras emociones son dañadas incluso por quizá una depresión, quizá un resentimiento, quizá una envidia, muchas veces, y no tiene que estar en eso en nuestra vida, pero a veces, es cierto, nuestro camino se condiciona en respecto a lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida diaria. Pero el Espíritu Santo nos dice que nosotros no tenemos que movernos en base a lo que quizá podamos nosotros sentir en el momento, sino que en base al fundamento que es, como decía usted, mi pastor Juan Carlos, es la Escritura, la palabra, que es nuestro guía, que es, cierto, nuestro fundamento, que son las bases, que es, cierto, lo que nosotros nunca tenemos que perder de vista. Cuando un predicador, un hombre, una mujer pierde de vista la Escritura, va a hablar cualquier cosa, sí. ¿Cierto? Va a decir y va a fundamentar sus argumentos en base a quizás a las experiencias que puedan vivir terrenalmente, y la van a atribuir como algo divino. Nosotros tenemos la Escritura, no tenemos que apartarnos de ella. La Escritura nos va a señalar cuáles son, ¿cierto?, los pasos a seguir, y el Espíritu Santo, que es, ¿cierto?, el otro consolador. Y qué lindo eso, mi pastor, sí, es poder saber que Él también tiene la función de consolarnos, y la palabra consolar significa poder aliviar, ¿cierto?, las necesidades o el dolor, bajar la intensidad del dolor, de la dolencia, de la enfermedad, del problema, de la intensidad, de la angustia que hay dentro del corazón. Es justamente lo que hace el Consolador, es a través de caricias, a través de cariño,
de cobijar, ¿cierto?, nuestra vida, es justamente lo que hace la restauración y la consolación, en la cual nosotros somos consolados para poder estar aptos y tener la valentía y la fuerza para poder predicar esta bendita palabra que nos ha hecho tanto bien a nuestra alma. Sí, estamos hablando entonces, estamos compartiendo junto a nuestro amado hermano evangelista, ¿cierto?, Marco Tolosa, este hermoso tema, apasionante tema, acerca de la declaración que Pedro hace acerca de que la roca es Jesús, ¿verdad? Que Él es el fundamento de la iglesia. Nosotros tenemos el mejor fundamento y hemos dicho también que ahora no lo tenemos físicamente, pero sí lo estamos diciendo, tenemos, ¿verdad? Tenemos a la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, os conviene, de las mismas palabras de Jesús, Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. O sea, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré el Consolador. Él los guiará. El Espíritu Santo es que nos guía. Imagínense, tenemos al Espíritu Santo y además también tenemos la palabra del Señor. Pero vamos a abundar un poco más acerca de este Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y vamos a hablar de algunas cosas que son bien importantes para entender cómo también la plenitud de Jesucristo está en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad?, del cristianismo. El Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, primera y segunda persona de la Santísima Trinidad, pero posee con ellos una misma naturaleza y esencia divina. Juan capítulo 16, versículo 12 al 14 dice, aún tengo muchas cosas que decirlos, hablando Jesús en primera persona, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero, escuche esto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, haciendo alusión al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Escuche esto. Porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Hijo no hablaba por su propia cuenta, hablaba lo que el Padre le había designado. De la misma manera el Espíritu no habla por su propia cuenta, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria al Señor. Aleluya. Porque si nosotros estamos en esto, usando estos mecanismos que Dios coloca en nuestras manos, de redes sociales, del YouTube, etcétera, es porque Dios nos ha movido en el Espíritu. Escuche esto, nos ha movido en el Espíritu. ¿Para qué? Conforme al Espíritu, conforme a la palabra del Señor, tenemos que hablar lo que ha de venir. Versículo 14, Él me glorificará. Mire, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo, mi amado consiervo, lo que estamos haciendo entonces, hablando mismo de la persona de Jesucristo, como el Hijo glorificó en todo su ministerio al Padre, así el Espíritu Santo glorifica en todo su ministerio al Hijo. Mire qué interesante esto. No, qué lindo es el conducto regular, cierto, es el paso a paso, es lo que la Escritura nos señala a nosotros, cuál es la forma de operar de la Trinidad, como dice acá, cierto, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una sola naturaleza, una sola esencia divina manifestada, ¿cierto?, de tres maneras. Y qué lindo es poder tener, ¿cierto?, esta linda doctrina, abrazarla, creerla, disfrutarla incluso. Y como dice acá, y como leía usted, mi amado pastor, cómo el Espíritu Santo se somete, ¿cierto?, a poder oír antes de poder llevar el mensaje y poder trabajar, ¿cierto? Porque dice Cristo, dijo, yo hasta ahora trabajo y mi Padre también trabaja. Y es la función, ¿cierto?, de nuestro gran Dios, nuestro gran Señor, y también del Espíritu Santo, en la cual están unánimes, están trabajando unánimes para poder llevar y para que la palabra, ¿cierto?, y el mensaje sea fidedigno, sea un mensaje sin alteración, sea un mensaje en la cual genuinamente pueda llegar a nuestra vida sin ningún peaje por el camino que pueda de alguna manera contrarrestar o quitarle algo. Dice acá, todo lo que Él oyere, ¿cierto?, nos hará saber
qué lindo es oír. El que oye aprende mucho más que el que habla muchas veces. Y es tiempo de oír. A veces nos encontramos con mucha gente que quiere hablar. Sí. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros queremos ser escuchados, pero a veces ignoramos el oír. Y el oír también es una tremenda enseñanza que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Es una enseñanza que Él nos da porque Él oye. El Espíritu Santo, es cierto, una de las cualidades de Él es que Él le gusta oír. ¿Y por qué oye? Porque Él, ¿cierto?, no se basa en sus propios pensamientos o parámetros, sino que, como dice acá, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aleluya. Muchas veces nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, nosotros usamos nuestra propia estrategia, nuestras propias opiniones, lo que a nosotros nos parece, lo que yo creo, lo que yo pienso. No, acá el Espíritu nos enseña y decimos muchas veces ser llenos de Dios, llenos del Espíritu. A veces decimos, ¿cierto?, tener el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo reflejamos? Porque hablamos lengua, porque danzamos, quizás por alguna manifestación visible, que es lindo, que es bonito, eso hermosea también, pero una de las cualidades de tener, ¿cierto?, el Espíritu Santo es oír, es, ¿cierto?, obedecer, es hablar no por su propia cuenta, sino que hablar lo que el Padre, ¿cierto?, coloca a través del Espíritu y llega a nuestra vida. Hoy tenemos, ¿cierto?, mucha gente que dice tener el Espíritu Santo porque tiene una manifestación visible, llámese las que mencioné, y quizás de una manera explosiva, el hablar fuerte, el gritar muchas veces exageradamente, y lo digo así, yo amo el pentecostalismo, amo el danzar, amo el hablar en lengua, profundamente en mi corazón, pero cuando ya está mucho más que eso, o sea, o se sale del parámetro, ¿cierto? Muchas veces se puede decir que esa persona ya no está siendo guiada sino por el Espíritu, sino que está hablando por su propia cuenta. Claro. Sí, es muy importante lo que usted menciona y a mí no deja de llamarme la atención, siervo, lo que dice Juan, lo que dice Jesús acá. Porque el versículo 12 dice, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Miren qué interesante. O sea, lo que hace Jesús acá es tremendo, porque Él se mengua. Y Él dice, es verdad, yo tengo la plenitud del Padre en mí. Estoy parafraseando más o menos para que usted entienda la idea. Yo tengo toda potestad, dice Jesús, en otras palabras. Pero hay trabajo, escucha esto, hay pega que a mí no me compete. Aleluya. Ahora, podríamos decir, ¿Jesús estaba limitado? No, pero Jesús correspondía a la responsabilidad en su tiempo, el trabajo que Él tenía. Ahora bien, claro, pero por supuesto, por ejemplo, cuando Juan el Bautista, que antecedía al ministerio de Jesús, cuando él predicaba, ¿qué es lo que decía? Le decía al Bautista, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era una verdad, y decía, a la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, pero detrás de mí vendrá uno más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús comenzó su ministerio, sus 3 años y tanto de ministerio, la pregunta que cabe de cajón acá es decir, ¿Jesús bautizó a alguien con Espíritu Santo y fuego? Señores, a nadie. Amén, amén. Porque no era el trabajo de Él. Era el trabajo de la tercera persona de la Trinidad. Así que por favor, hasta el mismo Jesús sabía dar lugar a la tercera persona de la Trinidad, que le correspondía la pega y no le correspondía a Él. Yo no sé si usted alaba al Señor con eso, se saca un amén. Yo creo que claro que amén, sí. Amén. El Espíritu Santo también es una persona, tiene sentimientos, pero también tiene una pega que hacer. Entonces no tenemos a Jesús presenciarlo, no lo podemos tocar como los discípulos, los apóstoles lo tuvieron. Pero somos bienaventurados, felices, alegres, contentos, dichosos, llámale como usted quiera, porque tenemos a este Cristo que creemos y llegamos a soñar muchas veces que un día le vamos a ver.
Y todo eso lo sentimos por el Espíritu Santo. Ahora es bien importante mencionar esto, aspectos importantes sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿No sabéis, dice Pablo, que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Explíqueme esto, evangelista, por favor. ¿Cómo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Bueno, la Escritura, ¿cierto?, relata de que el que ama a Cristo, el que abraza el Evangelio, dice, y es una promesa linda que sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán morada dentro de ese corazón de esa persona. Aleluya. Y tener, ¿cierto?, al Espíritu Santo dentro de nosotros y nosotros siendo el templo de Dios. Eso significa, mi amado pastor, de que este templo tiene que ser apto y estar limpio también para que more el Espíritu de Dios, que more en vosotros, porque el Espíritu no va a morar en un templo, ¿cierto?, en la cual está contaminado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue y volcó la mesa de los campistas y de alguna manera, ¿cierto?, hizo esa gran señal frente a muchos judíos y muchos de sus discípulos, lo que estaba haciendo era justamente eso, era limpiar, hacer la limpieza del templo. ¿Por qué? Porque siempre el Señor habitará en un lugar, en una persona en la cual esté con las condiciones, ¿cierto?, necesarias para que el Espíritu Santo pueda morar, porque estamos hablando de morar, estamos hablando de habitar, estamos hablando de que una persona está permanentemente, ¿cierto?, en un lugar, y en este caso el Espíritu Santo mora en nosotros, es decir, está permanentemente el Espíritu Santo y Él quiere estar permanentemente dentro de nosotros, pero dice la Escritura que muchas veces por nuestras actitudes de alguna manera constreñimos, entristecemos al Espíritu Santo y nosotros no queremos que ese mismo Espíritu nos abandone o cierto, salga de nuestra vida de alguna manera, cierto, dándonos a entender que nuestra vida no está bien. Por eso somos templo de Dios, somos templo del Señor. Recordemos que en el tiempo antiguo del Éxodo se levantaba el tabernáculo, ¿cierto? Se armaba el lugar santo, el lugar santísimo, que eran los lugares donde estaba el arca y estaba, ¿cierto?, todos los utensilios de ese tiempo y todo tenía un orden. Y no cualquiera podía acceder al lugar santísimo, sino que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar incluso atado y con una campanita. Entonces, es decir, el lugar santísimo era un lugar privado, era un lugar consagrado, era un lugar que no cualquiera podía tener acceso. Y el tabernáculo, ¿cierto?, después se desarmaba, se avanzaba, el pueblo seguía caminando y luego se volvía a armar. Entonces ese tabernáculo después se construyó en el templo, que fue el primer templo, después el segundo templo. Entonces ahora al morir Cristo, ¿cierto? Y lo explico, me voy bien atrás para poder llegar, ¿cierto?, a la idea que quiero decir. Cuando Cristo muere, Él dice que el velo del templo se rasgó. Y al rasgarse significa que ahora nosotros tenemos acceso, tenemos permiso por Cristo, por la muerte del Señor, tenemos, ¿cierto?, ese acceso al lugar santísimo. Ahora ya el Señor no habitará nunca más en templo hecho por mano de los hombres, ni en los tabernáculos, ni en los templos físicos, sino que ahora iba a morar y quiere morar en el corazón del hombre, es decir, nosotros somos el templo, nosotros somos el tabernáculo, dentro de nosotros está, cierto, el lugar santísimo, está el lugar santo, está el sacrificio y todo lo que, cierto, se hacía y se realizaba, la ceremonia que se realizaban en el Éxodo, cierto, y en todo el caminar del pueblo de Israel. Ahora nosotros somos el tabernáculo, mi pastor. Me está diciendo usted, hermano evangelista, que el espíritu que habitó en el tabernáculo, que después estuvo en el templo, ahora habita en nosotros, la iglesia de Cristo. Aleluya.
Por supuesto, mi pastor. Es Imagínense. un gran privilegio. Pero por supuesto. Entonces, por eso que nosotros, la gente que tenemos llamado de Dios, estamos haciendo esta locura, predicando a esta hora, porque es evidente que tenemos que dar a entender, señalar evidencias claras, tangibles, visibles, de que la iglesia hoy con más vehemencia que nunca necesita reconsiderar cuál es su estado espiritual. Tenemos a mucha gente que es experta en ver los detalles de los demás, en ver las fisuras, los orificios que tienen los demás. Pero ¿cuánto de esa gente está siendo objetiva y no subjetiva a la realidad que está viviendo delante de Dios? Ahora, el tema acá es que el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo conoce. Y entonces, claro que tenemos que tomarle el peso a este asunto. Letra B, el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9 dice la Biblia: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero aquí va la proposición evangelista. Mire, hay muchas promesas, hay muchas bendiciones de parte de Dios, pero mire esto, abra, póngase los anteojos para ver esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí está la proposición, vea. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bendito Dios. Aleluya. No se olvide, señores, damas y caballeros, no se olvide que en el Antiguo Testamento estaba el templo, pero la gloria de Dios no estaba en el templo. Bendito Dios para siempre. No se olvide de que en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, estaba la sinagoga, pero el Espíritu de Dios no estaba en la sinagoga. ¿No será que en este tiempo también existe el templo? Estamos nosotros. Pero ¿no será que muchas veces el Espíritu de Dios no está en nosotros? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire qué interesante. Letra C, el Espíritu eterno, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por lo tanto, nuestro corazón, ¿verdad?, que en este caso viene siendo, cierto, el centro motor de nuestras emociones, tiene que ser purificado, y nosotros tenemos que dejarle el derecho legal, así se llama, el derecho legal, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. ¿Sabía usted? Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabía usted que hay cosas que ni Dios puede hacer por nosotros? ¿Cómo? Repítalo, pastor. Sí, hay cosas que ni Dios puede hacer por nosotros. El tema es que el hombre, el ser humano, nosotros, los hijos de Dios, todas las personas, los 7,000 y tantos millones de habitantes que hay en la tierra hoy, tenemos un libre albedrío. Y en nuestros corazones nosotros podemos tomar la determinación de servir a Dios o simplemente rechazar a Cristo. Dios no creó robots. De hecho, hasta los mismos ángeles no son robots. Imagínense que cuando Satanás, que era un querubín, que era el tipo que estaba encargado de la alabanza, de la adoración ahí, el tipo, pero un día él se ensoberbeció en su corazón, en su mente, se rebeló, quiso ser mayor que Dios, y entonces el tipo agarró las 4 partes de ángeles ahí arriba y los agarró y se rebeló en contra de Dios. Ahora, la pregunta que se hace aquí, un agnóstico podría decir: si Dios tenía tanto poder, ¿por qué permitió el mal? ¿Se le filtró al Señor? No, es que Dios no crea robots. Dios creó, aún los ángeles los sirven porque ellos aman servirle a Dios. No son robots. Imagínense los ángeles. La Biblia dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de aquellos que le tememos al Señor y nos defiende. Los ángeles le sirven a Dios no como robots, sino por amor a Dios. Imagínense un ángel un día, ¿cierto? Dios lo manda a cuidar, no sé, al evangelista Tolosa, ¿cierto? Vaya a cuidar a mi evangelista, y ahí el ángel va contento.
Y el otro día el Señor agarra a ese mismo ángel y le dice, vaya a cuidarme el viejito que está botado allá debajo del puente pasando frío. Se imagina el ángel diciendo, si no encontraste ninguna cuestión mejor para ir a cuidar. ¿Te imaginas un ángel delante de Dios diciendo así? No, no lo van a hacer, porque ellos lo hacen por amor y porque les nace. ¿Qué es lo que está pasando, mi hermano evangelista, con la iglesia en este tiempo entonces? ¿Nos nace amar a Cristo? ¿Nos nace ser obediente al Espíritu? ¿O simplemente ya nos hemos olvidado? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 2, ¿cierto? Le habla el Señor a la iglesia de Éfeso y le dice, recuerda, lo manda, ¿cierto? A reflexionar, a recordar cuál eran, ¿cierto? Sus momentos de primer amor, dónde estuvo el momento de su caída, para poder retomar, ¿cierto? Las primeras obras, porque en las primeras obras es donde se encuentra, ¿cierto? Toda nuestra fuerza primera de cuando nosotros amamos a Dios, de cuando nosotros, ¿cierto? Orábamos a Él, cantábamos con el corazón, no nos importaba el hambre, el frío, el calor, el que dirán, nosotros amábamos a Dios con todo el corazón. Y el Señor sabe que esos fueron nuestros primeros pasos. Y esos primeros pasos quedaron ahí escritos, quedaron estipulados, ¿cierto? En el libro del Señor. Y por eso el Señor nos dice a nosotros, recuerden cómo ustedes eran al principio y sigan así, retomen esas labores, porque eso va a permitir que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Dice, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Surge una pregunta de este versículo. Nosotros decimos, entonces, ¿cómo podemos identificar si el Espíritu mora en mí? Podría decir un cristiano, ¿cómo puedo saber yo si el Espíritu Santo mora en mí? Porque dice acá, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿quién entonces determina? ¿Hay alguna maquinita que pueda, ¿cierto? Un radar, ¿cierto? O algo visible, que algo palpable. No, no hay algo visible, no hay algo palpable, aunque muchas veces cuando el Espíritu de Dios no mora dentro de una persona, visiblemente igual nosotros podemos ver la cara, ¿cierto? Los ojos, porque sí, la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Si tu ojo es malo, estará en tiniebla. Es decir, también se refleja hacia afuera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar? Lo dice justamente el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, las obras de la carne van a permitir que el Espíritu no more en nosotros, correcto. Sino que debemos nosotros vivir en el Espíritu, mi pastor. Es correcto, es completamente objetivo lo que usted está diciendo. Aquí no necesitamos hacer una apología a ciertos dogmas o a ciertas estrategias, porque hay un punto para todos lados. ¿Cierto? Hay quienes dicen por ahí de que no hay que santificarse en el cuerpo porque Dios solamente pide el interior, y entonces no. Si la Biblia es clara, dice todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor, espíritu, alma y cuerpo, y dice sin santidad nadie verá al Señor. O sea, tiene que haber una integridad, y como dice bien usted, dice, como usted dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. No solamente está hablando de la boca o de la lengua, sino que está hablando todo lo que refleja el cuerpo. ¿Sabía usted que la expresión de nuestra cara, como decía nuestro hermano evangelista, es lo que tenemos en nuestro ser interior? Y entonces tenemos que nosotros tener mucho cuidado sobre esto, porque evidentemente si estamos, como estamos compartiendo el tema, si el fundamento de la iglesia es Cristo, evidentemente eso a nosotros nos tiene que hacer prevalecer frente a la oposición y frente a la adversidad. También seguimos hablando un poco de esta persona del Espíritu Santo.
Letra D, Espíritu de verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyese y os hará saber las cosas que habrán de venir, como ya lo hemos mencionado. También letra E, el Espíritu de gracia. Juan 10:29, por lo cual el ser llamado, dice, por lo cual al ser llamado vino sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Se da cuenta? Es importante, como datos importantes para definir en referencia a la tercera persona de la Trinidad que está en nosotros. Nosotros somos templo de Él. Por ejemplo, tenemos que mencionar que 56 veces aparece, ¿cierto?, en los evangelios, ¿verdad? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 57 veces, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, escrito por el doctor Lucas. 112 veces en las cartas de Pablo y 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. O sea, tendríamos mucho, mi amado consiervo, para seguir hablando acerca de esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero también, y el tiempo ha avanzado mucho, tenemos que hablar de la palabra del Señor, que no es menor. Amén, amén. ¿Cierto? Porque tanto para la iglesia de Jesús como los representantes, ¿verdad?, de Cristo en la tierra ahora son la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, pero también el testimonio del Hijo, ¿cierto?, el mandato del Padre, que es la palabra del Señor. En segundo lugar, también tenemos que hablar, por supuesto, de la palabra del Señor. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, si usted quiere entender cuál es la relación, cómo se entiende, ese es el tema. Pues existe la teología. La teología es la ciencia. La ciencia no crea nada, no, la ciencia investiga. Por lo tanto, la teología, escuche esto, la teología no crea nada. Lo que hace la teología es revelar lo que piensa de Dios en relación a la humanidad. Por eso nosotros, como ministros del Señor, y que llevamos muchos años estudiando la Biblia y tenemos formación teológica también, no creemos en los nuevos ministerios neoliberales que existen, donde ellos señalan, indican explícitamente que ellos tienen una nueva revelación. No existe una nueva revelación. El canon ya fue cerrado. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad?, haciendo alusión a la palabra del Señor, que es la revelación. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Pero qué está pasando hoy, evangelista? La gente no le gusta escuchar la palabra. La gente no le gusta agarrar, sentarse y ver un mensaje, un estudio de 1 hora y media, de 2 horas, no le gusta. Prefiere la palabra, escuchar cualquier otra cosa. La palabra de Dios mora en vosotros en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales, mi amado hermano Marco. Sí, amén, amén, por supuesto. Bueno, hoy en día la palabra, y de hecho, ¿cierto?, retrocediendo solamente para tocar un punto que quería tocar delante, cuando dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. O sea, inmediatamente hace, ¿cierto?, la separación de aquella persona que se basa en este caso en las obras de la carne y las cosas que no están de acuerdo a la Escritura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, hablamos del mensaje, hablamos de lo genuino, hablamos de la verdad, estamos hablando entonces de Cristo, de la persona de Cristo, de sus testimonios, de lo que Él nos habló, de lo que Él hizo. Dice Juan: si todas las cosas que hizo el Señor se hubiesen escrito, no cabrían, ¿cierto?, en los libros en este mundo, en la cual de todas las cosas que hizo nuestro Señor. Pero las palabras que nosotros tenemos, la Biblia, ¿cierto?, está para nosotros, para que nosotros podamos conducirnos. Y dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido
arriba en gloria. Aleluya. Es decir, este misterio, como relata aquí, ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo, no está muchas veces a la vista de todos, sino que aquí hay que sumergirse, ¿cierto? Sí. En Cristo, con Él, junto a Él, ¿cierto? Para nosotros poder tener acceso al conocimiento de su palabra. No cualquiera puede hablar de la Escritura. Por eso yo siempre digo lo mismo. Los mensajeros, los predicadores, los evangelistas, los pastores, los misioneros, los maestros, son los responsables, Sí. son los responsables y son la voz autorizada. Y lo digo así bien, cierto, tajantemente, son las voces autorizadas para poder enseñar, para poder predicar. Muchas veces hoy tenemos cualquier persona puede enseñar. En el Facebook, ¿cierto? Suben una enseñanza, suben un texto bíblico, lo desarrollan y son hermanos. No estoy despreciando, ¿cierto? No estoy diciendo que ellos no pueden hacerlo, sino que la enseñanza debemos dejársela a los pastores, a los maestros, aquellos que están y han sido comisionados por el Señor, porque este misterio de la piedad no es entendido por cualquier persona, por cualquier persona simple, y no estoy menospreciando, sino que estoy en el contexto, ¿cierto?, de aquel que se sumerge en Cristo, aquel que tiene la capacidad dada por el Señor, el entendimiento dado por el Señor de poder entender estas cosas y poder hablar del mensaje, hablar de la palabra, y eso va a ser tan contundente, mi amado pastor Juan Carlos, que, ¿cierto?, la gente, los adversarios no van a poder contradecir. Sí. Es lo mismo que le hacían al Señor, no podían contradecirle, le hacían una pregunta, el Señor le hacía otra, entonces no podían de alguna manera hacer caer los argumentos de Cristo, porque Él se aferraba a la palabra, y eso necesitamos hoy en día. Necesitamos hombres y mujeres que tengan esa firmeza en Cristo. Lo mismo acá en el capítulo 3, los requisitos de los obispos, sí, los requisitos de los diáconos, que sean sin doblez, que sean hombres prudentes, hombres que puedan trazar bien la palabra, que sean, cierto, no amadores de los deleites, no amadores del dinero, no de ganancias deshonestas, sino que sean hombres que guarden el misterio de la fe. Y aquí habla del misterio, ¿cierto? Y la palabra misterio significa que algo que está oculto, que está de alguna manera escondido. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que Cristo quiere que nosotros, y nos quiere revelar a nosotros, y Él tiene cosas grandes y ocultas, dice Jeremías 33:3, creo que es, ¿cierto? Que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. sí. Y es lo que nosotros tenemos que y tiene que ser revelado en nuestra vida. Y no es una nueva revelación, como usted decía, ya el canon bíblico ya está cerrado, ya no hay nada más que agregar. Solamente está ahora la iluminación de su palabra para que nosotros podamos conducirnos de la mejor manera, mi pastor. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la gloria es para el Señor. Sí. Es espíritu y es palabra. De hecho, el mismo apóstol Pedro señala en sus escritos finales, dice, os encarezco, amados hermanos, que crezcáis en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia está relacionada íntimamente con la búsqueda, con la consagración, pero también el conocimiento con las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, colocando los puntos sobre la I, el verdadero fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. No tenemos a un Cristo hoy día físico presente, pero tenemos al Espíritu y tenemos la palabra. Bajo esos dos parámetros nosotros tenemos que conducirnos, marchar en este privilegiado camino que nosotros llevamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos entonces, mire qué interesante lo que estamos viendo. Decir algunas cosas importantes acerca de la palabra también, por lo menos 8 puntos bien trascendentales sobre ella. Habría que decir muchas cosas, por supuesto. Tendríamos toda la noche para estar hablando del Espíritu, Sí. de la palabra. Pero es importante que usted entienda estas cosas. Primero, que la palabra de Dios, valga la redundancia, es inspirada por Dios. En segundo lugar, enseña, alienta y da esperanza. En tercer lugar, alimenta nuestra vida y nos ayuda a crecer. En cuarto lugar, es poder
y vida. En quinto lugar, dirige nuestro camino. Sexto lugar, ella es eterna. Séptimo lugar, ella es autoridad. Y octavo lugar, es el mejor fundamento para la vida. O sea que tenemos al Espíritu y tenemos la palabra, y con esos dos factores, elementos, mi amado evangelista, no necesitamos más y no tenemos de dónde más decir cómo puedo obedecer, cómo puedo ser guiado. Mira lo que dice segunda de Pablo, hablando a su hijo en su segunda y última carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el brillo que tiene la escritura? Para que el hombre de Dios y también la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira lo que dice letra A: es útil para enseñar. Letra B: es útil para redarguir. Letra C: es útil para corregir. Y es útil, letra D, para instruir en justicia, mi hermano evangelista. Qué tremendo, tremendo, mi pastor, es poder darnos cuenta. Nosotros sabemos estas cosas, pero cuando las repasamos, también nos damos cuenta de que muchas áreas de nuestra vida tienen que ser cubiertas de una manera urgente. ¿Para qué? Para que ¿cierto? Nuestra vida pueda ser traspasada de dolor, porque muchas veces sufrimos a causa y a raíz de la desobediencia, de no creerle al Señor, de no aferrarnos a la palabra. Dice que ella es lumbrera a nuestro camino, lámpara es a nuestros pies, la poderosa palabra. Y no tan solamente, ¿cierto?, como usted decía, la palabra, sino que el espíritu y la palabra, que van de la mano. Y yo leí acá, decía en el capítulo 4 de 1 Timoteo, que tengo aquí abierto, 1 Timoteo 4, dice, versículo 1 y 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Esa palabra me llamó mucho la atención, de tener cauterizada. Y estuve buscando lo que significa la palabra cauterizar. Y significa quemar una herida, y por ende se quema el tejido. Y eso permite, ¿cierto?, que la infección no haga de la suya en la carne, ¿cierto?, ni pueda llegar a la sangre y contaminarla, sino que de alguna manera el tejido es muerto. Y cuando aquí habla, ¿cierto?, que estos hombres, por la hipocresía de mentirosos, dice que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, su conciencia estará muerta. Su conciencia no tendrá vida, porque ellos mismos, ¿cierto?, en base a esto. Y yo recuerdo esas películas cuando se hacían heridas los soldados y se quemaban, calentaban el cuchillo en el fuego, ¿cierto?, y se ponían ese cuchillo caliente en la herida, estaban de alguna manera haciendo morir ese tejido. Y eso mismo es cierto, que estos hombres que tienen hipocresía, son mentirosos, tienen doctrinas de demonios, y es porque justamente su conciencia está muerta, está cauterizada. Y nosotros, los hijos del Señor, que amamos a Dios, que tenemos su palabra, tiene que su palabra ser vida en nuestra vida. Nosotros tenemos que, esa palabra, correr como ríos de agua viva dentro de nuestro interior. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en el gran día de la tentación, cuando Satanás vino y se enfrentó a nuestro Señor Jesucristo, le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Como yo digo siempre, Jesucristo pudo haber hecho del desierto una panadería, pudo haber hecho cualquier tipo de pan. Pero, ¿qué le responde nuestro Señor? Le respondió el Señor y le dijo: está escrito. Le dijo al diablo: diablo, está escrito, recuerda.
que está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, Aleluya. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba citando en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Nuestro Señor estaba recordándole, ¿cierto?, al diablo, que se lo reprenda, le estaba recordando que nosotros no necesitamos otra comida, nosotros necesitamos lo que proviene de la boca del Señor, necesitamos su palabra, maná del cielo. El pueblo, todos conocemos la historia, el pueblo de Israel estaba hastiado, ¿cierto? Y ahí está el cuidado nuestro de no cansarnos de escuchar y leer su bendita palabra del Señor, mi pastor. Sí, en otras palabras Jesús le dijo: no te vengáis con cuentos, diablito, ¿eh? No me vengáis a venderme la pomada, ¿eh? No te olvides que antes que tú fueras yo ya era. ¿Cuánto hablaban en el nombre del Señor? Gloria a Dios. Fue, y el diablo se viene con cuentos, ¿eh? Y así nos cuenta el cuento nosotros los cristianos también, pues, ¿eh? Cuánta gente que hay cuentea por el diablo, porque el diablo es experto. Y generalmente nosotros, bueno, gracias al Señor, yo no, porque vengo del sur y conocí al Señor a los 8 años, pero hay gente que tiene un pasado no bueno, y entonces el diablo es experto en recordarle que cómo Dios te va a perdonar si tú hiciste esto otro. Pero como dijo un gran evangelista hace muchos años atrás, cuando el diablo venga a usted a recordarle a usted su pasado, usted recuérdele a él su futuro. Así que repréndalo nomás y dígale: diablo, a ti te está esperando, vaya a estar 1000 años en el infierno y después por cabezón te van a arrojar por la eternidad al lago de fuego. Así que anda preparándote nomás. Pero nosotros... A mí nunca se me olvida Apocalipsis 20:10. Sí. Nunca se me olvida Apocalipsis 20:10. ¿Y qué dice ahí, oiga? El futuro del diablo. Sí. El Sí, diablo, por supuesto. el que los atormentaba, será arrojado al lago de fuego, y ese será su tormento por los siglos de los siglos. Es recordarle su futuro. Pero, señor evangelista, ese es el problema, que la iglesia hoy no estudia, no lee, estamos hablando de la Biblia. Y entonces, como la gente no lee, como la gente no estudia, entonces carecemos de conocimiento y perecemos y no tenemos fuerza para debatirle al diablo también. Porque el tipo se sabe las escrituras. Por algo lo que usted estaba mencionando anteriormente, después de que Jesús ayunó 40 días, cuando comenzó su ministerio, Jesús fue a ayunar al desierto, a estar en comunión con el Padre, ¿verdad? Y después de los 40 días, 40 noches, el diablo se le aparece para tentarle, aparte de lo que se le apareció en el desierto también. Entonces es un granuja ese Satanás. Y más encima Satanás le cita las escrituras. Que el Señor lo reprenda. Amén. Eso disculpe que lo interrumpa. El Señor estaba preparado, no tan solamente estaba ayunando, sino que también estaba meditando en la palabra, en la escritura. Aleluya. Meditando, porque muchas veces nosotros ayunamos, ¿cierto? Afligimos nuestro cuerpo, pero no leemos ese día del ayuno, no hacemos las cosas, solamente afligimos el cuerpo. Cristo estaba ayunando, pero Él estaba también citando la escritura. Claro, y es bueno eso, porque imagínense, aún a Jesucristo viene a tentar y le cita la escritura. Y la pregunta es: ¿qué hubiese pasado si Jesús no se hubiese sabido los textos? Aleluya. Claro, porque mientras el diablo le citaba las escrituras, ¿qué es lo que le decía el maestro? Pero también escrito está. Sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces es el punto del que estamos enfocando ahora también. Nosotros necesitamos tener el conocimiento, hermanos, para hacer. Recuerde que la Biblia es una espada, y la espada nunca ha sido, escuche lo que voy a decir, la espada no es un instrumento defensivo, es un instrumento ofensivo. Cuando usted agarra un escudo, ese es defensivo, porque con eso usted se presenta con el escudo, se defiende y me entiende, y usted se puede defender. Pero la espada fue hecha para atacar, para herir. Aleluya. Entonces, a veces tenemos la espada, y la espada lo único, la ponemos por delante para que nos proteja, y a lo mejor tiene ciertos atributos para eso, pero el poder de la espada está en que está hecha para herir, para dañar, para hacerle herida al diablo también, Ayúdenos al Señor. De hecho, fue lo que salió de la boca del Señor cuando, ¿cierto?, eliminó al falso profeta y al anticristo. Es correcto. La espada del Espíritu, claro, que sale de la boca. Entonces, mire para dónde estamos. Y esa palabra nosotros la tenemos. Por lo tanto, siervo, hay fuego en nuestra boca también. Aleluya. Claro que el mismo profeta Isaías, cuando él, ¿verdad? Cuando vino sobre él la bendición de Dios, dice que él sentía como un fuego que ardía en su boca.
Entonces es extraordinario lo que estamos hablando. Tanto el Espíritu como la palabra son el reflejo vivo de la presencia de Cristo en nosotros en este tiempo. Y no podemos desconocer. Sí. Yo me acuerdo, mi pastor, la palabra cuando dice, dando alusión a Satanás, que se movía, caminaba sobre las piedras de fuego. Claro. Y dice que y se halló en ti maldad, y dice que él fue sacado de ese lugar de fuego, de piedra de fuego. Yo creo, es mi interpretación, yo pienso que él, al salir de ese lugar del fuego, ¿cierto? Que habla del fuego, de las piedras de fuego, la piedra lógicamente representa la roca, que es Cristo. El fuego representa, ¿cierto? Lo mismo que nosotros estamos hablando del poder y la palabra misma, ¿cierto? Satanás, al ser sacado de ese lugar, es, ¿cierto? Inmediatamente es apartado de lo que es la sabiduría de su palabra, porque el diablo no se basa ahora, su fundamento no es la palabra, es cierto, su orgullo, su soberbia. Él dejó la palabra, abandonó su lugar, fue soberbio, se enorgulleció su corazón. Entonces él no se basa en la escritura, no es su fundamento para nada. Por eso fue arrojado de en medio de las piedras de fuego que se paseaba él, ¿cierto? Ya fue sacado de ese lugar. Bueno, es una interpretación mía personal, en la cual yo la dirijo en esta área. Puede significar, puede no, puede que no, pero es algo dando alusión a lo que es el fuego, a la piedra, el fuego, que es cierto, donde estaba Satanás. Dice que él moraba sobre las piedras de fuego. Él moraba en lo que era la obediencia del Señor en la palabra, hasta que se halló maldad. Claro, lo que pasa es que teológicamente, bíblicamente, él conoce, tiene el conocimiento en la palabra. Pero lo que él no hace, ¿verdad?, es confiar en la palabra como nosotros lo hacemos, apuntando a lo que usted está diciendo precisamente, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el diablo no tiene fe porque él no agrada a Dios. Solamente los que tienen fe son los que agradan a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, lo que él no hace es que no tiene fe. Lo que él no hace es escuchar la palabra del Señor, le da exactamente lo mismo. Lo que sí él sabe, él conoce la palabra. Él conoce los tiempos, sabe lo que viene para él, sabe que cuando le quede poco tiempo va a tratar de inducir, ¿verdad?, a la gente, a los líderes del mundo, etc. Entonces, en base a eso, nosotros somos más que privilegiados si es que conservamos, guardamos y amamos esta maravillosa palabra del Señor. Y usando este último versículo ya para concluir este hermoso tema que hemos compartido el día de hoy, citamos 2 de Pedro capítulo 3 versículos 17 y 18, donde la Biblia sostiene así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, escuche esto, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. O sea, escuche esto, que esto es poderoso. Pedro le habla a los santos, le habla a la iglesia. Pero que tengamos cuidado, que también los santos de la iglesia podríamos ser arrastrados ¿por qué? Por el error de los inicuos. Dice, caigáis de vuestra firmeza. ¿Quiénes son los que están firmes? Son la iglesia de Cristo. Pero que si descuidamos nuestra salvación con temor y temblor, podríamos caer en el error de los inicuos. Versículo 18. Antes bien creced, como decía anteriormente, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, dice, ahora y hasta el día de la eternidad, ¿verdad? Y añadimos por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano evangelista, palabras para concluir el tema del día de hoy. Solamente, simplemente, mi pastor, darle gracias al Señor por este lindo tiempo, este hermoso programa. Muchas gracias por haberme invitado. Es una tremenda bendición. Veo como llevamos casi 2 horas hablando y fácilmente podemos llegar a las 3, 4 horas hablando, porque hablar del Señor siempre será una tremenda bendición. Así que, mi pastor, contento, feliz, y bueno, decir siempre la palabra, no dejemos la escritura, no dejemos de leer. Ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la lectura, le decía Pablo,
y es tiempo de poder volver a retomar en la Escritura la palabra del Señor, retomarla, creerla, aceptarla, obedecerla, porque hoy en día, ¿cierto? Y hago una crítica constructiva. A veces nos llenamos de gritos, de arengas, muchas veces nos llenamos de muchas cosas superficiales, cosas que son bonitas, quizás son pasajeras, son emocionales, pero nuestro fundamento tiene que estar siempre en la palabra del Señor, asido, tomado de Cristo, de la palabra, porque el que no tiene ese espíritu de Cristo, ¿y cuál es el espíritu de Cristo? De la obediencia, el espíritu de depender del Señor. Como le dijo al diablo, yo tengo una comida que viene de arriba del cielo, yo no tengo que hacer mi propia comida, no, como tú, que es como lo que le estaba diciendo, tú quisiste tu propia comida, y tú de la misma manera me dices que yo haga y convierta esta piedra en pan, es decir, que haga mi propia comida, no, diablo. Yo no hago mi comida distinta, sino que mi comida proviene de arriba. Es como los discípulos cuando creían que el Señor había ido a comprar pan. ¿Y de dónde sacó el pan? No, si yo tengo una comida que ustedes no conocen. Es la comida que viene de arriba y ya la conocerán. Entonces, cuando nosotros sabemos gustar, ¿cierto?, de la palabra, nunca nadie podrá engañarnos, así de tajante, nunca nadie podrá engañarnos porque conocemos la verdad y la verdad os hará libre, mi pastor. Amén, pues Dios nos bendiga. Ya estamos concluyendo el tema que hemos compartido el día de hoy. El fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. Como no tenemos a Cristo, ¿verdad?, de manera presencial, tangible y física, tenemos el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y tenemos su palabra. Dios le bendiga. Hacemos un alto, un minuto solamente, y volvemos para estar orando y estar saludando también a los hermanos que han estado compartiendo el día de hoy. Dios le bendiga. Un minuto, vamos y volvemos. Aleluya, gloria al Señor. Gracias damos al Señor por su amor, su misericordia. Dios nos pueda bendecir grandemente. Gracias damos a Dios también por haber compartido el programa el día de hoy. Queremos agradecer a Dios por este maravilloso tiempo. Vamos a estar orando al Señor ya para estar despidiendo el programa del día de hoy. Vamos a orar al Señor. Siempre es bueno orar, dar gracias al Señor. Orar por todos aquellos amados hermanos también que han estado compartiendo el programa. Y bueno, vamos a orar entonces a la presencia del Señor. Luego también vamos a estar despidiéndonos del programa del día de hoy. Vamos entonces a la presencia del Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu amor, tu misericordia. Señor, queremos orar, darte las gracias, Dios mío, por la responsabilidad, por haber cumplido, Dios mío, con la responsabilidad que usted nos permite, Señor, siempre de predicar su palabra, de exponer su palabra, Dios mío, dirigido, Dios mío, por el Espíritu Santo. Creemos que esta hora, Señor, no ha sido la excepción. Hemos sentido su presencia, hemos sentido su gracia, su amor y su misericordia.
misericordia para con nosotros. Señor, agradecemos esta maravillosa oportunidad. Te honramos, te glorificamos, porque tú mereces ser alabado. Oramos por aquellos que a lo mejor están tristes, angustiados. Te pedimos que tu bendición sea sobre ellos. Gracias te damos, Padre, a ti. Entregamos este programa y te glorificamos. Glorifícate en esas vidas por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén, Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Mi hermano evangelista, Dios le bendiga y sea saludando a los hermanos y despidiéndose del programa del día de hoy. Muy contento, muy feliz, mi amado pastor Juan Carlos, que muchas gracias por invitarme. Disfruté cada minuto, bien, cada segundo, aunque mi garganta de repente me jugaba ahí la semana pasada, pero contento y feliz de poder también saber que mis hermanos fueron bendecidos, sí, también con el tema, ¿cierto? Tratado. Nuestro hermano Cristóbal Paredes dice: Dios le bendiga mucho, un saludo muy especial, ¿cierto? A mi persona, así que Dios le bendiga, muy bendecido programa, nos pone él, nuestro hermano evangelista Cristóbal Paredes también. Sí. Ya, son los pequeños chascarros que me pasan a mí. Me apago el micrófono, que aprieto justo aquí el botoncito y lo apago, y cuesta mucho desde que vuelva a encender. Así que estaba diciendo mi hermano Cristóbal Paredes, entonces un abrazo para él, mi hermana Toñita también, que nos escribe ahí, muchas bendiciones, saludos a ellos, a mi hermana Marcela, bueno, a todos los hermanos y pastores que estuvieron conectados, que Dios les bendiga grandemente. Vi también por ahí conectado a mi amado pastor Mauricio Vergara, también muchas bendiciones, sí, para él, que Dios lo bendiga grandemente también la vida de nuestro amado pastor. Y también un saludo a mi esposita y a su esposita, la pastora Emma también. Un abrazo, mi amén. Amén, pues saludar también ahí a cierto nuestro hermano evangelista, también nuestro hermano evangelista Carlos Lagos, que está saludando también. Dios le bendiga mucho al siervo del Señor, ¿verdad? Sí, también, sí. Sí, también, y saludar, agradecer también a nuestro amado pastor desde Coquimbo, Mauricio Llanos, que en este programa, mi amado hermano evangelista, hemos salido completamente en vivo por la 87.9 Radio Plenitud. Aleluya. En Coquimbo. Coquimbo dice, y Serena, gloria a Dios para siempre. Así que a todos los hermanos que nos están escuchando en esta hora en Radio Plenitud de Coquimbo y Serena en el 87.9, les deseamos ricas bendiciones también en nombre de nuestra corporación Ministerio Pentecostal Alcanzando el Reino de Dios. Así que contentos y felices por esta tremenda bendición. Mi amado hermano evangelista, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo el programa. Creo no será la última vez. Ya vamos a estar compartiendo más adelante también algunas otras temáticas más, y que Dios le bendiga mucho, pues. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros, vuelvo a repetir, y que la gracia del Señor me lo bendiga hoy y siempre. Que el Señor le bendiga. Entonces lo despedimos ya del set, pues. Dios me lo bendiga mucho. Amén, amén. Bendiciones. Amén. Amén. Dios bendiga a este siervo del Señor que ha estado compartiendo con nosotros el programa de hoy. Y bueno, decirles, amados hermanos, esta información es muy importante. Escúcheme con atención. Decirles también que tenemos en YouTube tenemos nuestro canal de YouTube. Sí, nuestro canal de YouTube. Yo quiero invitarle muy honestamente a que visite nuestro canal en YouTube. Tenemos muchos temas. Este mismo tema que hemos compartido con el evangelista el día de hoy también quedará registrado allí en nuestro canal en YouTube. ¿Cómo se llama nuestro canal en YouTube? Vaya a YouTube y coloque el mensaje de Dios para usted hoy, tal cual suena. El mensaje de Dios para usted hoy. Suscríbase a nuestro canal y disfrute de las diferentes temáticas que hemos compartido para edificación de la Iglesia de Cristo. Su servidor, el pastor Juan Carlos Robles, ya nos estamos despidiendo, saludando a todos los amados hermanos que han estado conectados el día de hoy. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere, y que la gracia del Eterno me los bendiga grandemente. Shalom, que el Señor le bendiga. Gloria al Señor.